Muy buenas tardes a todos los estimados colegas que me honran con su presencia, a la Comisión de Derecho Internacional, de Derecho Bancario del Colegio de Abogados y a su Junta Directiva, que ha tenido esta valiosa iniciativa de promover estas conferencias relacionadas con el comercio electrónico. Me corresponde a mí, y tengo posiblemente que aclararles la forma en que voy a hacer la presentación. Me voy a brincar algunas filminas. Yo el material lo preparé de la forma más didáctica posible para que cuando esto lo suban a la página de internet del colegio o esté a disposición de ustedes, tengan todas las referencias y conceptos que pueden ser de alguna utilidad en relación con el tema de la tendencia de la jurisprudencia costarricense en materia de responsabilidad civil en banca electrónica. Antes de entrar al tema, es importante hacer algunas breves precisiones conceptuales sobre el fraude informático y delito informático. Tenemos varios enfoques. Un primer enfoque es previo a la reforma del Código Penal del año 2012 y que viene de uno de los votos, por lo menos en mi opinión representativo, de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, el voto 2006-148, en el que se dice que en el sentido más amplio el delito informático es cualquier ilícito penal en el que las computadoras, sus técnicas y funciones desempeñan un papel ya sea como medio o como fin, como medio en el caso del fraude informático y como fin en el caso del sabotaje informático. Se hace ya una precisión de medio y fin en relación con el uso de los medios electrónicos. Luego, el National Center for Computer Crime Data indica que el delito informático incluye todos los delitos perpetrados por medio del uso de ordenadores y todos los delitos en que se dañe a los ordenadores. Igual se mantiene en la línea de precisión sobre ¿es medio o es fin relacionado? Luego viene la posición de la OSD, ahora que la tenemos un poquito en boga para muchas cosas, que dice la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico que, vamos a ver, gracias. Dice que el delito informático es toda conducta legal, no ética o no autorizada. Aquí entramos con un tema complicado desde el punto de vista del derecho, que involucra un proceso automático de datos y o transmisión de datos. Evidentemente es un concepto muchísimo más amplio porque si hablamos de la ética, vamos a entrar a una discusión sobre qué es lo bueno y lo malo y posiblemente eso es una arena movediza en la que no puede salir ninguna conversación a salvo. Pero bueno, una conclusión preliminar del concepto de fraude informático. Primero, es un ilícito penal. Existe una conducta típica, donde la informática y los medios a través de los cuales se materializa es el medio para la comisión de un ilícito, y ahí estamos ante el fraude propiamente informático, y otro es cuando se provoca el sabotaje informático, y esto es cuando la plataforma tecnológica, etcétera, es el fin, es decir, es lo que se quiere destruir propiamente. Entonces, tenemos dos precisiones, una es decir el uso y la otra es el daño. El uso de la plataforma tecnológica como medio que constituye fraude, y la otra cuando nos enfrentamos a dañar básicamente la plataforma tecnológica, lo cual constituye sabotaje informático. Con la reforma del año 2012,
El Código Penal introduce 12 conductas típicas. Si el tiempo me lo permitiera, me gustaría analizar cada una de ellas, pero no voy a poderme concentrar en eso. Tenemos en primer lugar la estafa informática, tenemos el daño agravado, el daño informático, el sabotaje informático, la suplantación de identidad, el espionaje informático, la instalación o propagación de programas informáticos maliciosos, suplantación de páginas electrónicas, facilitación del delito informático, narcotráfico y crimen organizado y difusión de información falsa. Esto es interesante porque uno va leyendo cada uno de estos tipos penales y todos ellos de alguna forma nos pueden recordar a nosotros algunos de los ejemplos que en algún momento vimos en las noticias. No sé si ustedes recuerdan por allá en el año 2005, 2004, cuando empezó a circular a través de los celulares la noticia de que había un banco que estaba quebrando, ¿verdad? Y eso provocó un cisma en el sistema financiero relevante, ¿verdad? Dichosamente no pasó a más, pero pudo haber generado un grave impacto dentro del sistema financiero costarricense. Luego, otro de los puntos importantes o de los vectores importantes dentro de la precisión conceptual está relacionado con el concepto de consumidor. Y vamos a ver más adelante, venimos desde la Constitución Política, ¿verdad? El artículo 46, donde el consumidor tiene el derecho a recibir información adecuada y veraz. El artículo 2 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y el artículo 35, que no lo cito acá, pero que forma parte también del elenco normativo. Luego tenemos los temas relacionados con responsabilidad civil, contractual y los temas relacionados con responsabilidad civil extracontractual. Básicamente, el artículo 48 del Código Civil. En relación con el tema de responsabilidad objetiva, rescato un voto, pueden haber otros, por lo menos de la sala primera, el voto 176-F, que dice lo siguiente: el artículo 1048 del Código Civil, en sus párrafos 4, 5 y 6, preceptúa lo que en la doctrina ha denominado responsabilidad objetiva por riesgo creado. Da una explicación y dice después lo siguiente: la responsabilidad objetiva emerge de la realización de actividades lícitas o autorizadas, pero que constituyen una fuente de riesgo. Y aquí, nada más para tener una orientación, digamos, hacia dónde va caminando el asunto de la responsabilidad civil en banca electrónica. La banca electrónica, básicamente, es la transmisión de datos que permite la comunicación e interacción entre el cliente, usuario de los servicios del banco, a través de los impulsos electrónicos, por medio de instrumentos electrónicos, sin que sea necesaria su presencia física de parte para llevar a cabo las operaciones. Están los servicios de caja, de obtención de crédito, transferencias, compra y venta de divisas, pagos de servicios, etcétera. Y luego tenemos el concepto de banca a distancia o home banking, que es el tipo de banca electrónica y que le permite a un cliente acceder al banco desde afuera y valerse la tecnología brindada Vamos a ver si... Otra vez me volví a salir de la página, disculpen, me come la tecnología, qué pena. ¿Verdad? Gracias. Vamos a ver, no era más atrás, una filmina atrás. Bueno, y tenemos el concepto de banca a distancia o home banking, ¿verdad? Que es el tipo banca electrónica que le permite, reitero, a un cliente acceder a su banco desde afuera y valerse de la tecnología brindada, gracias, por las telecomunicaciones para ingresar a la plataforma del banco, y ahí tenemos la banca telefónica, tenemos también la banca por internet, que puede ser a través de una terminal de cómputo o puede ser a través de un móvil. Y luego
venimos con el tema relacionado de la modificación que se hizo al título séptimo del Código Penal en relación con los delitos contra la propiedad, que introduce todos estos 14 tipos penales que hace algún momento les mencioné, relacionados con el fraude informático o el sabotaje informático. Tenemos la estafa informática, el daño agravado, es decir, hay daño agravado cuando el daño recae sobre redes, sistemas o equipos informáticos, telemáticos o electrónicos o sus componentes físicos, lógicos o periféricos. Está el daño informático, o sea, una es un agravante y esta otra es simplemente ya un tipo independiente, ¿verdad? Aquí es el que suprima, modifica o destruya la información propiamente de un sistema o una red informática. Tenemos el sabotaje informático, que tiene como conducta típica el destruir, alterar, entorpecer o inutilizar la información contenida en una base de datos o obstaculice o modifique el funcionamiento de un sistema. Tenemos la suplantación de identidad. Esto es importante porque ahora se está dando mucho la moda en Facebook y en otras redes sociales donde se suplanta a una persona, se toma la foto y posteriormente aparece la persona opinando algo y no es ella, ¿verdad? Pero bueno, tenemos el espionaje informático, la propagación de programas maliciosos, la suplantación de páginas electrónicas, la facilitación del delito informático. Aquí tenemos un agravante, las penas se agravan, se duplican cuando cualquiera de los delitos cometidos por medio de una red o sistema informático se utilizan para efectos de crimen organizado o narcotráfico. Y la difusión de información falsa que les comenté hace algún momento. Entonces, esto nos lleva, digamos, a hacer un breve repaso nada más de los diferentes insumos que han sido utilizados por nuestros operadores de justicia, por la Sala Primera o por los tribunales civiles, contenciosos, en su caso, la mayoría de los que encontré interesantes conceptualmente y que me permito compartirlos con ustedes esta tarde. Tenemos un voto, el primero es el de la Sala Primera, de las 11:25 horas del 26 de marzo del 2009. En este caso, ¿verdad?, hay una señora que es titular de unas cuentas de las cuales se sustrajeron mediante transferencia bancaria, hubo una transferencia bancaria, una suma de $1,5 millones en un caso y 4,000 y resto de dólares en la otra, ¿verdad?, que se dieron en 2 días consecutivos, y ella realizó las respectivas denuncias y demás, y el banco, en ese caso, desestimó el reclamo presentado, debido a que la transacción se realizó utilizando una clave válida. Es decir, se utilizó una clave válida. Muy bien, aquí nuestros jueces determinaron lo siguiente, que efectivamente la plataforma informática del banco no fue vulnerada, ¿verdad?, para obtener la clave, y el usuario, y que la seguridad con la que cuenta resulta adecuada para proteger la integridad de la base de datos y la plataforma transaccional a lo interno. Pero dice lo siguiente: no obstante, dice lo anterior, debe tomar en cuenta la entidad financiera demandada que su función esencial es la de intermediación financiera, que incluye la captación de fondos provenientes del ahorro público, como el registro electrónico como el que estaba manejando la señora, y que lleva implícita la función de custodia. Es decir, nosotros depositamos el dinero en custodia a un banco
Por un tema de seguridad. Así de sencillo. Entonces, el juzgador llega y dice, la responsabilidad que le fue imputada al banco se fundamenta no en la sustracción del dinero por un tercero, sino en la existencia de un riesgo según lo expuesto en el considerando tal, en el funcionamiento propio del servicio que ofrece, lo que permite imputar el origen del daño al funcionamiento del servicio. Y con esto estamos sentando la base de responsabilidad objetiva. Alguna serie de criterios que son importantes tener en cuenta y que son mencionados en este voto. La prueba de que el daño es ajeno. Dice, de igual forma, la prueba evacuada tampoco permite acreditar que en el caso concreto se da la concurrencia de alguna causa eximente de responsabilidad de la cual se extraiga la ajeneidad del demandado respecto del daño. O sea, aquí no se llega a probar la ajeneidad del demandado en relación con el daño, sino, por el contrario, por lo que les mencioné anteriormente, hay una vinculación por la creación de responsabilidad objetiva. Y dice así, y por otro lado, que este se derivó de una acción o omisión consciente o inconsciente de la víctima. Es decir, aquí no se pudo demostrar tampoco que hubo, digamos, actos propios de la víctima. Pero lo que sí señalan es que nunca se acreditó ninguna causa eximente de responsabilidad para la entidad financiera. Luego, la prueba de mitigación de riesgo, otro concepto que incluye la jurisprudencia y es importante. Es decir, el medio para acceder a la plataforma del banco, dice, no se trata por ende de un foco ajeno de riesgo, sino que es un instrumento consustancial al servicio que presta. Si se quiere, forma parte intrínseca de la actividad, que si bien es accesorio a la actividad del intermediario, resulta imprescindible. Dice, no en vano, el sistema financiero se ha abocado en general a la implementación de mecanismos de doble identificación o triple identificación, ¿verdad? Al mejoramiento de las claves y en general del uso de los sistemas, mediante el uso de tokens, claves dinámicas, etcétera, u otro tipo de dispositivos que permiten mayor seguridad. Entonces, aquí algo que se le reprocha a la entidad es el ejercicio, que no prueba, de haber realizado una clara gestión de mitigación del riesgo de fraude. Luego, aquí entra a la parte propiamente deóntica, el deber de seguridad. Dice así, la decisión de ser beneficiario de los servicios de banca electrónica lleva aparejado un deber de diligencia que, en caso de ser incumplido, podría liberar de responsabilidad al prestatario del servicio. No resulta admisible, de acuerdo con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, relevar al cliente sus deberes de prudencia en aquellos aspectos porque forman parte de su ámbito personal de control, como lo es el lugar donde realiza la conexión, así como utilizar equipos de cómputo adecuados, etcétera, etcétera. Pero en el caso específico no se llegó a acreditar tampoco ninguna de estas condiciones particulares por parte del usuario del servicio. Luego, las causas eximentes, ¿verdad? Dice que en esta línea de responsabilidad las causas eximentes se dan únicamente cuando los hechos probados por las partes se pueden subsumir dentro del presupuesto de hecho de la norma, esto es, en particular, cuando el cuadro fáctico se puede afirmar la existencia de una fuerza mayor, un hecho tercero o culpa de la víctima. Para el caso específico no se llegó a establecer ninguna de estas causales eximentes. Ahora vamos a ver. Ahora aquí tenemos esta otra
otro fallo. Este es del Tribunal Contencioso del año 2013. Este es interesante porque estructura de manera conceptual, siguiendo la misma línea de la Sala Primera, el razonamiento en relación con la responsabilidad civil de los bancos o de las entidades financieras en relación con la banca electrónica. Aquí había una cuenta de ahorro de una señora con el banco tal que le prestaba a la actora, digamos, tenía su cuenta de ahorro y ella era contratante de ese servicio. Lo primero que se señala por parte del tribunal es que hay que probar que el daño es ajeno. Y dice lo siguiente, apelando al artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. El productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e independientemente de la existencia de culpa si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio de información inadecuados o insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos. Solo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño. Entonces, es una premisa que viene del artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia. Y esta es la base que ha sido tomada por nuestros jueces para efectos de determinar la responsabilidad civil de las entidades financieras. Entonces, aquí se establece el deber de indemnizar en la relación de consumo. Y dice así, pues si bien conforme a lo indicado, para definir cuándo un proveedor o comerciante tiene el deber de indemnizar al consumidor en el marco de una relación de consumo, se requiere que concurran los siguientes 4 elementos. Una actividad comercial de servicio. 2, una lesión patrimonial sufrida por el consumidor de ese servicio. 3, que haya una relación de causa-efecto entre los dos anteriores, un nexo causal. Y 4, que el servicio o actividad comercial traiga asociados riesgos para cualquier consumidor medio, Criterio de atribución. Y son básicamente estos 4 conceptos los que llevan a establecer el deber de indemnización en una relación de consumo. Luego, este voto sigue siendo importante porque también nos da luces en relación con conceptos. El phishing o el farming, ¿verdad? Define el phishing como el correo electrónico falso que solicita información personal y el farming un vínculo o link que hace creer al usuario que entra a una página, hay una suplantación de la página propiamente de la entidad financiera. Para este caso, ¿verdad? Dice así, en el escrito de contestación de la demanda, el ente bancario asume que la actora del banco fue blanco de un mecanismo de ingeniería social, envío de virus que confunde a la víctima para que, bajo cierto engaño, termina suministrando sus datos. Y finalmente, en las conclusiones del juicio oral y público, los apoderados alegaron que la accionante introdujo su información privada en la página falsa, reiterando esa tesis en el procedimiento y en el mismo informe administrativo. ¿Qué pasa? Que en ese caso, aplicando la teoría de creación del riesgo, ¿verdad? Es decir, si no hubo y no queda probado que hubo una mitigación, una intención de mitigación, no queda probado la genuinidad al daño, sino más bien la prestación del servicio es generadora del riesgo para que se pueda dar eventualmente ese daño, se establece la responsabilidad para la entidad bancaria. Y dice así, en otras palabras, cualquier persona promedio habría incurrido con facilidad en el mismo engaño y consecuentemente también habría ingresado sus datos personales sin que ello pueda considerarse como una falta al deber de cuidado. Esa es la conclusión a la que llega el tribunal y dice lo siguiente, habla de la relación desigual y la capitis diminutio, digamos, en tutela a favor del consumidor. El banco no tiene por qué suponer que el nivel de sofisticación del consumidor de sus servicios bancarios por Internet
es tan alto como para que advierta un mecanismo de captura de datos de este nivel. Para ello tendría que partirse de todos los usuarios de banca electrónica son personas con grandes destrezas en el campo informático, lo cual, conforme a las reglas de la lógica y experiencia, no se ajusta en modo alguno a la realidad. Ese es el criterio, digamos, que ha venido imperando. Vamos a ver. Y sobre eso se estableció la responsabilidad. Luego tenemos otro voto, que es la sentencia 21 de las 8 horas del 15 de marzo de 2013, igual del Tribunal Contencioso Administrativo, por la cual hubo un ataque fraudulento vía internet y la persona obtuvo un servicio, le dieron su PIN y demás, nunca contestó un correo electrónico dando información sensible, sino que fue hackeada, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo primero que se establece es que hay un vínculo contractual, hay un contrato de adhesión de cuenta corriente o cuenta de ahorro, y resume que para ingresar a este sistema, al sistema bancario electrónico, se requieren al menos 2 métodos de autenticación, la tarjeta y la clave de seguridad PIN, además de un código de seguridad suministrado de manera personal por el banco. Y dice lo siguiente: los sistemas de seguridad incluyen un teclado virtual que permite producir una burbuja electrónica que impide a terceras personas acceder a los datos en el momento en que este sistema se está utilizando para el ingreso de datos a la entidad financiera. Aquí el tribunal definió como marco de aplicación el artículo 46, párrafo 5 de la Constitución Política, ¿verdad?, cuando establece que los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, etcétera, etcétera, y se le, además al suministro de información adecuada y veraz. Y luego hace referencia al voto 2002-857 de la Sala Constitucional, donde se señala que es notorio que el consumidor se encuentra en el extremo de la cadena formada por la producción, distribución y comercialización de los bienes de consumo que requiere adquirir para la satisfacción personal, y su participación en ese proceso no responde a razones técnicas ni profesionales, sino en la celebración constante de contratos a título personal. Por ello, la relación en esa secuencia comercial es de inferioridad y requiere de una especial protección frente a los proveedores de los bienes y servicios, a los efectos de que, previo a externar su consentimiento contractual, cuente con todos los elementos de juicio necesarios que permitan expresarlos con toda libertad, y ello implica el conocimiento cabal de los bienes y servicios ofrecidos. En este caso particular, ¿verdad?, dice: frente a la especie, si las personas que detentan una cuenta o valor dentro de un banco deben asumir los efectos adversos de esa custodia, bajo el aforismo que las cosas crecen y perecen para su dueño, el efecto directo sería una desconfianza evidente en las instituciones bancarias como un todo. Sería un retroceder en las relaciones comerciales de varios cientos de años, donde las personas custodian su riqueza bajo su control, bajo el temor razonable de ponerlo en manos de terceros. Aquí hay una valoración interesante del tribunal, donde pues llega a concluir que efectivamente hay una relación de consumidor que es la que dispara la responsabilidad civil de la entidad. Y por último, señala en este voto
Sobre el particular, este tribunal ha sido claro en la tesis que siendo los contratos de cuenta corriente o de ahorros con servicios electrónicos de Internet Banking una variación más de las relaciones económicas de consumo, en este caso de servicios bancarios y financieros, son de total y plena aplicación las normas de responsabilidad fijadas por la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Entonces aquí, este es otro voto que por lo menos resulta interesante para los efectos de… Luego también el voto es interesante porque hace una referencia a lo que son el phishing y cierto tipo de lenguaje propio ya de la jerga informática, el logger, el keylogger, etcétera, que se los dejo ahí como referencia simplemente para cuando puedan consultar la presentación porque vienen todas las definiciones ahí incluidas. ¿Cuál es la conducta esperada del banco? Dice así, con la evidencia que el consumidor tenía conocimiento que dichas cuentas estaban siendo utilizadas para, que el banco tenía conocimiento de que dichas cuentas estaban siendo utilizadas para realizar sustracciones de dinero a sus clientes, como se evidencia del expediente administrativo y lo pone de manifiesto de forma detallada en el informe rendido en el proceso penal, en el que se investigan no solo los hechos denunciados por la actora, sino por varias personas más, donde se encuentran involucradas todas las personas a las que se les transfirió el dinero de la actora. Tal circunstancia permite concluir a este tribunal que aun cuando el banco ya tenía identificadas las cuentas utilizadas para estafas electrónicas, tan es así que el motivo que consigna para las restricciones de las citadas cuentas lo es por sospecha de estafa por Internet Banking y no se evidencia que la institución realizara investigación alguna sobre las circunstancias, porque no puede perder de vista el banco que la seguridad que debe brindar a sus clientes usuarios no solo es en el ambiente informático, sino en todos los que éste requiere en protección de los fondos depositados en sus cuentas bancarias, a lo que el banco se encuentra obligado dentro del servicio que brinda. Bueno, creo yo que continuar reiterando ya sobre el resto de la jurisprudencia que traigo acá. Aquí hay otro voto, el 32 del 26 de abril del 2013, que va más o menos por la misma línea y pues no los quiero cansar reiterando, digamos, este tipo de conceptos. Tenía un tiempo limitado de 45 minutos, creo que llegué al tiempo exacto, así es que quedo a las órdenes de ustedes para cualquier pregunta o comentario que tuvieran en relación con esta presentación.